Si tuviera que responder a la pregunta de qué es lo más difícil de sostener este canal, y a pesar de que Café Kioto tracciona a sangre de un solo hombre con toda la labor que eso implica, sin duda respondería que es el optimismo. La coyuntura política, tanto regional como internacional, nos invita diariamente a merendar con la desesperanza, el derrotismo y la pasividad, y creo que a esta altura no hace falta aclarar que en esa mesa jamás podría sentarse nuestra amiga Revolución Social. No quisiera expropiarles mucho más minutos siendo autorreferencial, más que nada porque no todo el público es parte de nuestra audiencia frecuente, pero creo que no hay mejor forma de presentar esta discusión que siendo completamente transparente con lo que me pasa. A fin de cuentas, el tema de hoy es de una índole personal, no mío, sino de cómo nosotros, los individuos, nos paramos de cara a este mar de gente angustiada. Yendo a mi caso en particular, y tras una seguidilla de administraciones fracasadas en materia económica, el domingo 19 de noviembre de 2023 se acabaron todas las especulaciones sobre quién sería el nuevo presidente de la República Argentina. Después de años de cibermilitancia en Twitter, 4chan, YouTube y TikTok, el panelista de televisión y por momentos economista Javier Milei se había convertido en el nuevo flamante jefe de Estado argentino. Valiéndose de una retórica incendiaria, viejos mitos que se desentienden de la historia y la economía, teorías conspirativas y de un contexto tan roto que muy a pesar aún así le dio el aval, consiguió renovar el discurso de las ya conocidas políticas neoliberales de hace 50 años. Esto sumado a que el candidato del peronismo, Sergio Massa, ganó las elecciones generales quedando a solo 4 puntos de la presidencia en primera vuelta, Javier Milei solo necesitó valerse apenas del 30% del electorado para apalancarse a la presidencia. Esta sensación de tan cerca pero tan lejos que no se limitó únicamente al peronismo, le hace también fuerzas de izquierda, electoralistas o no, socialdemócratas, centristas, nacionalistas, derechas progresistas, moderados y radicales bien intencionados, solo avivó la idea de que el avance de estas nuevas derechas es inevitable y mientras más rápido abracemos el derrotismo, mejor. Más que nada cuando su electorado duro está predispuesto a celebrar la represión, incluso a costa de muerte, de todo aquel que se manifieste en contra del brutal ajuste en curso que más temprano que tarde nos alcanzará a todos. Ahora, devolviéndonos a una discusión más amplia que la política argentina, la inquietud de hoy descansa sobre la pesadumbre que nos provoca reducirnos a una mera resistencia pasiva al capitalismo salvaje, que no es deseable ni tampoco nos resulta una posición cómoda. En un mundo marcado por la inacción política, la falta de un imaginario futuro y la creciente crisis psicológica, es crucial cuestionar y explorar las raíces de nuestra desesperanza. Preguntas como ¿por qué nos sentimos impotentes ante los sistemas políticos y económicos? ¿Cómo afecta eso a nuestra percepción del presente? ¿O qué papel juega el capitalismo en nuestra salud mental? Son las que nos van a ayudar a construir una realidad alternativa a la que nos toca padecer hoy. Este video no pretende ofrecer soluciones definitivas, pero sí invitar a la reflexión y al diálogo en favor de una salida transformadora. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Creo que una de las expresiones que más escuché repetirse por parte de algunos compañeros durante el último tiempo fue un breve y contundente "estoy cansado". Y no se refieren específicamente a un agotamiento físico, aunque también hace su aporte, sino que a un agotamiento psicológico. Esa angustia que nos invade con solo pararnos frente a una misión que individualmente nos resulta inabarcable, pero donde la salida colectiva que todos deseamos parece nunca cristalizarse en acción. Pero, ojo, no es un fenómeno meramente político, sino que un malestar que atraviesa transversalmente nuestra vida. La Sociedad del Cansancio, escrito por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, al que ya le dedicamos un video en este canal, nos ofrece una visión crítica de la sociedad contemporánea a partir de los desafíos y patologías que caracterizan nuestra forma de vivir y relacionarnos en el siglo XXI. Para no ser reiterativos con un tema que ya tocamos en el pasado, el argumento general de Han sostiene que vivimos en una sociedad que premia la productividad y la eficiencia. Constantemente se nos empuja a rendir cada vez más y mejor en nuestros trabajos o profesiones, pero que el problema está en que este exceso no es beneficioso para nosotros, o por lo menos no compensa, y nos está conduciendo a una sociedad de cansados. En esa persecución constante detrás del éxito terminamos sumidos en una positividad que nos agota, nos autoexplotamos y la sensación de estar haciendo algo todo el tiempo nos impide hacer algo tan sencillo como desconectar y darnos tiempo para calmarnos. El término burnout también se introduce en este contexto y describe el agotamiento
físico y mental causado por la sobrecarga de trabajo y la presión constante. Pero lo interesante de estudiar esta sobresaturación es que terminamos descubriendo que no siempre es fomentada por la imposición de un jefe explotador, sino porque nosotros mismos nos exigimos más cada día que pasa. Somos prisioneros de nuestras propias expectativas y deseos. ¿Pero qué relación tiene esto con la política y la desesperanza? Si bien las jornadas de lucha conllevan un desgaste físico que por obvias razones no siempre tenemos la capacidad de sostener al mediano plazo, en el marco de lo expuesto en este punto también hay algo que decir. Las operaciones psicológicas, o también conocidas popularmente como PSYOPs, son acciones destinadas a transmitir información selecta e indicadores a audiencias para influir en sus motivos, razonamientos, objetivos y, en última instancia, en comportamientos de gobiernos, organizaciones, grupos o grandes potencias extranjeras. La realidad es que las PSYOPs nos acompañan desde hace siglos, pero en nuestras sociedades hipermediatizadas se volvieron prácticamente un arma de destrucción masiva. Las PSYOPs pueden llevarse a cabo mediante todo tipo de medios como propaganda, desinformación y medios de comunicación social y se volvieron una parte integral de las estrategias militares y políticas. Esta fatiga generalizada puede afectar nuestra percepción y comportamiento. Las PSYOPs también buscan influir en la percepción y en el razonamiento de las audiencias, lo que podría incluir la explotación de estados emocionales como el cansancio y la desesperanza. Han señala que nuestra sociedad es autorreferencial donde el explotador es también explotado. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que, en última instancia, puede convertirse en violencia. Y acá es donde las PSYOPs también pueden aprovechar la autorreferencialidad y la autoexplotación para influir en la toma de decisiones de las personas. Aunque nos suene paradójico, la sobreinformación a la que estamos expuestos, en lugar de ser algo beneficioso para la construcción de espacios más democráticos, terminó desembocando en una regresión de carácter autoritaria. Si siquiera somos capaces de poder lograr una concentración profunda y contemplativa, mucho menos vamos a poder sostener una perspectiva crítica sostenida que se aguante el camión atmosférico de mierda al que nos exponen las redes sociales. Instalar una política de la desesperanza es el fin último de este tipo de administraciones. Podemos pensar que una PSYOP de anzuelo resultaría inútil, hasta contraproducente, si esto podría llegar a desatar algún tipo de insurrección popular, pero también, si esto se vuelve nuestro pan de cada día, se puede llegar al punto en que se hayan abiertos tantos frentes de lucha que se vuelve muchísimo más difícil definir objetivos o una movilización lo suficientemente importante como para ejercer algún tipo de presión política. Responder a la pregunta de por qué la apatía y la resignación parecen prevalecer es clave para comprender nuestra realidad contemporánea, y eso conlleva a criticar cómo las estructuras de poder y la burocracia paralizan a las personas dejándonos encerrados en la inercia de la desesperanza. No por lo que hacemos únicamente, sino por cómo eso nos condiciona a abordar la madre de todas las inquietudes políticas contemporáneas: la falta de futuro. ¿Qué rol juega ahí la acción política? En primer lugar, instalar la lógica del crecimiento económico desligada del progreso y el bienestar bajo el argumento de que no necesariamente eso genera cohesión social. De esta manera, el ajuste se vuelve inevitable y, por ejemplo, la criminalización de la protesta, una acción tan necesaria como justificada. Después, y tras de instalar una urgencia que puede tener o no un fundamento económico parcialmente cierto, justificar, reformar o directamente los arrebatos que ahora son, y como dije antes, tan necesarios como justificados. De esta forma se teje el hilo antes aparentemente inconexo de cómo la justicia social tiene que ponerse en discusión, mientras que al mismo tiempo y dentro del mismo paquete de leyes amedrentar contra las legislaciones que tienen la finalidad de proteger el medio ambiente para ahora poder explotar sin concesión algunos de los recursos de todo el territorio, más que nada si estos se encuentran en zonas protegidas, considerando que son limitados y que pueden traer consecuencias gravísimas para las generaciones futuras. Ese es un problema de las generaciones futuras, no nuestro. Cuando se habla de relaciones de fuerza en la ciencia política, la cuestión de la inacción, el derrotismo y la desesperanza juegan un rol fundamental, pero como toda microfísica de poder no es una línea estática, no basta con cruzarnos de brazos esperando el momento en donde la gente tendrá hambre y saldrá a la calle a luchar contra el ajuste. Lo que pongo acá es que independientemente de las condiciones materiales, lo que realmente determina esa línea es qué tan justificada está. No tiene nada que ver con un orden natural de las cosas. Seremos más felices cuanto más trabajemos porque eso es sinónimo de prosperidad y así se saca el país adelante. Lo cual es parcialmente cierto. El trabajo, y no hablo del trabajo asalariado, sino la capacidad humana de transformar la naturaleza, tiene una relación casi directa con lo que entendemos como progreso. Ahora, ¿qué pasa cuando todo ese esfuerzo no conduce a nada o hasta es contraproducente por cómo vienen señalando las tendencias en los últimos 50 años? ¿Podemos liberarnos de esta trampa por los medios convencionales de la democracia representativa?
¿O acaso fue esto mismo lo que condujo a la mayoría del electorado a decantarse por la ahora necesaria autodestrucción? Para esta altura deberíamos empezar a intuir que la inacción política no solo es un fenómeno que se manifiesta de diversas formas, sino que también es multicausal. Esencialmente, con la inacción nos referimos a la falta de acción, iniciativa o cambio significativo por parte de los actores políticos, a pesar de la existencia de problemas sociales, económicos, ambientales que requieran de atención. De la misma forma en que los gobernantes no pueden pretender gobernar a punta de decreto y palazo, tampoco a nosotros nos alcanza con quejarnos por Twitter para resistir. Y esto no es únicamente una crítica al déspota de turno que, como a muchos de ustedes, me cae especialmente mal, sino que también a aquellos que deciden luchar por los intereses de los trabajadores cuando no es así. Partamos de una cosa, el sindicalismo representa al primer enfrentamiento que los trabajadores tienen contra la burguesía. A través de esta herramienta se desafía al adversario de clase en el nivel más básico de las relaciones capitalistas, es decir, en el ámbito económico. Los sindicatos se encargan de negociar los términos en que las fuerzas productivas se relacionan con los medios de producción, tanto salarialmente como en qué condiciones se llevará a cabo esa relación. Ahora, no hay que confundirse, el sindicalismo es una herramienta de lucha y resistencia, pero no todos pretenden cuestionar las relaciones de producción capitalista, ni en su forma, el empleo asalariado, ni en su esencia, la explotación. Una cosa es cuando los trabajadores se sindicalizan agrupándose como una clase en sí misma, es decir, como una clase para el capital. Por lo tanto, no se desafía la existencia de la división de la sociedad en clases sociales, ni se intenta abolir la organización social capitalista y, por ende, el control de la clase burguesa. Bajo esta premisa, lo que se busca es establecer un límite a la tasa de explotación, pero no eliminar su existencia por completo. Un caso muy distinto es el de los revolucionarios que encaran la labor sindical y conocen los límites de este posicionamiento cómodo y realista de la burocracia sindical. Son conscientes que la única forma de evitar que esta degradación de la clase obrera, al final de todo, es la revolución socialista. Mientras tanto, todas las conquistas sindicales bajo el capitalismo solo son un parche momentáneo al problema. La lucha sindical no es un fin en sí mismo, sino que es la primera línea de los trabajadores en lo que entendemos como la lucha de clase. Pero ¿por qué tratamos el tema de la burocracia sindical? Bueno, un ejemplo de esto, aunque indirecto, lo encontramos en cuando se discute cómo la crisis climática exacerbó la sensación y la desesperanza y depresión entre la población joven. La inacción política frente a esta crisis, que se profundiza codo a codo con la burocracia, la falta de voluntad política y la falta de responsabilidad de los gobiernos, contribuye a un ciclo de no futuro. Porque esta discusión tiene dos aristas. Por un lado, como simples trabajadores que sencillamente subsisten para la reproducción económica, no tenemos ninguna responsabilidad directa sobre las emisiones, pero sí padecemos sus consecuencias. Y por el otro lado, prácticamente no tenemos ningún poder para detener esta degradación. No hay forma de no sentirse impotentes al no poder cambiar la situación o el mundo que nos rodea, y esa es la semilla de todo mal, de la desesperanza y de la depresión. Por otro lado, en Anarchy in the Age of Dinosaurs de The Curious George Brigade se argumenta que las estructuras de poder actuales, como el capitalismo, el Estado y la jerarquía, son rígidas e inflexibles, lo que contribuye a la inacción política. Según el colectivo de Jorge el Curioso, estas estructuras, a las que se refieren como dinosaurios, son incapaces de adaptarse a los cambios y desafíos del mundo moderno, aunque aparentemente estén predispuestas a ser reformadas, por lo que la inacción política, a su vez, perpetúa estas estructuras de poder, creando un círculo vicioso. Nos cansan, nos deprimen, nos desmovilizan y nos someten. Antes que nada, tengo la obligación de interrumpir la programación para hacer una aclaración más que necesaria. Este video nace del fuego de la coyuntura actual. Para quienes no sean de Argentina, les comento que por acá se están viviendo días muy movidos en lo que a política respecta. El pasado 2 de febrero, el Congreso aprobó con 144 votos a favor y 109 en contra la infame Ley Ómnibus, o también llamada por las fuerzas del mal como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Este megaproyecto de ley nació con más de 600 artículos, pasaría a las comisiones con 300 y pico y pretendía, entre otras tantas cosas, darle superpoderes al presidente, habilitar privatizaciones de empresas estatales, recortar presupuestos y criminalizar la protesta. Por la obvia antipatía que provocó este paquete de reformas, las sesiones del Congreso estuvieron acompañadas fuera del recinto por una violenta represión que no distinguía entre manifestantes, estudiantes, jubilados, periodistas y hasta de los propios diputados. Después de ser aprobada en general, las sesiones se retomaron el martes 6 de febrero para debatirla punto por punto. La sorpresa fue que
que, y tras concederle las facultades delegadas al presidente, el oficialismo levantaría la sesión por no conseguir el apoyo necesario para aprobar los artículos sobre las privatizaciones. Se volvería a debatir nuevamente en comisiones, retrotrayendo el proyecto a foja cero. Lo más gracioso, que no fueron los balazos de goma ni el gas pimienta, fue que el jefe del bloque de La Libertad Avanza, el oficialismo, no sabía que devolver a comisiones tanto la aprobación general de la ley como los superpoderes quedarían también descartados. Tras el papelón, Milei decide no volver a presentar el proyecto. Una buena. Ahora sí, podemos retomar el video. Si hay un mal característico en nuestro tiempo, además de los padecimientos mentales, sin duda es la tendencia decreciente de la capacidad de gobernanza de los gobiernos. Gobierno entendido como aquellos representantes electos que dirigen y administran el Estado y que es el resultado de una acción voluntaria que técnicamente se manifiesta a través de instituciones políticas y públicas. Pero la gobernanza refiere a otra cosa. No se limita únicamente a aquellos representantes electos, sino que abarca también el marco de los procedimientos que guían el funcionamiento del sistema. Es la automatización de las decisiones, la reducción de la elección al dominio de automatismos tecnolingüísticos. El tópico de este video es cómo resistir a la política del derrotismo y, sin duda alguna, la cuestión de la nula capacidad de gobernanza de los gobiernos es un tema clave. Si entendemos que aquel aparato institucional mediante el que el pueblo es capaz de ejercer su poder político es impotente, ¿qué puede hacer la voluntad política contra el poder de las élites financieras? Partamos del hecho de que aquellos representantes que elegimos mediante el sufragio son apenas una pequeña fracción de quienes administran el Estado, sin siquiera ir al caso del poder judicial que todos damos por sentado. Por ejemplo, que la configuración del gabinete de una administración pueda ser cooptado por la fuerza que salió tercera en una elección gracias a arreglos internos entre los partidos sobre los que no tenemos ningún poder, debería ser algo preocupante. Hay un texto no muy largo de Peter Gelderloos de nombre Anarchy Works, donde nos presenta al anarquismo como una filosofía política que aboga por la abolición de todas las formas de gobierno y la creación de una sociedad basada en la cooperación voluntaria y la ayuda mutua. Esto no debería resultar una noticia para nuestros lectores frecuentes. Lo interesante del texto de Gelderloos es que recorre íntegramente distintos aspectos claves para la organización social, desde la naturaleza humana hasta la revolución, pasando por la economía, el medio ambiente, la criminalidad, la toma de decisiones y hasta se atreve a plantear algunas proyecciones a futuro. Como tantos otros textos ácratas, pretende desmentir la creencia funcional que sostienen las clases dominantes de que las personas no tienen la capacidad de organizarse y satisfacer sus necesidades sin la necesidad de un gobierno o una autoridad central, cuando la historia y la evolución humana nos señala todo lo contrario. En su lugar, nos invita a prescindir de las estructuras de poder existentes que a menudo perpetúan la inacción política para, en su lugar, devolver el poder político a las mayorías a través de la acción directa y la autonomía individual. Otro caso es el de Piotr Kropotkin en el apoyo mutuo y la conquista del pan, donde se argumenta que una sociedad basada en la cooperación y el apoyo mutuo no solo es posible, sino que también es más justa y equitativa que las sociedades basadas en el capitalismo y en el Estado. Kropotkin los critica por perpetuar la pobreza y la escasez y propone un sistema económico descentralizado basado en la cooperación voluntaria y la ayuda mutua. La acción directa, como bien se describe en Direct Action and Ethnography del gran David Graeber, es una práctica de larga data en nuestra historia y reivindicada por los anarquistas para desafiar las estructuras de poder existentes y promover el cambio social. Si nuestro brazo ejecutor es impotente, en lugar de trabajar dentro del sistema político existente, la única forma que tenemos de cambiar la sociedad es a través de la acción directa. Y puede tomar muchísimas formas, desde huelgas y ocupaciones hasta sabotajes y desobediencia civil. Lo que todas estas formas de acción directa tienen en común es que buscan desligarse de los condicionamientos institucionales y promover el cambio social sin recurrir a la violencia. En El único y su propiedad de Max Stirner se argumenta que la autonomía individual es fundamental para la libertad y la justicia. Por esta razón, Stirner critica tanto la religión como el humanismo por subordinar al individuo a algún ideal o autoridad superior. Nada está por encima de mí. En su caso particular, Stirner aboga por un egoísmo radical en el que cada individuo es su propio maestro. El punto es que la acción directa y la autonomía individual ofrecen alternativas a la inacción política
política. En lugar de depender de las estructuras de poder existentes que nos ofrecen cada vez menos capacidad de ejercicio político, podríamos apelar a la acción directa y la autonomía individual como medios para promover el cambio social y la justicia que tanto anhelamos. Partiendo de este punto ya estamos desafiando todas las nociones convencionales que la mayoría tiene de la política y poder ofrecer también una visión radicalmente diferente de cómo podría ser la sociedad. La depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que se caracteriza por una profunda tristeza, falta de interés, apatía, desesperanza y aislamiento. Aclaro esto porque no pienso ni por un segundo banalizar o relativizar el dolor, ni mucho menos tratar de proyectar mis batallas sobre las de ustedes. Pero entender esto es tan importante como saber que la depresión no es simplemente un padecimiento individual, sino que también puede tener su origen en condiciones sociales, económicas, políticas que vivimos y que nos oprimen, explotan, alienan y deshumanizan. Por ejemplo, la inacción política es una consecuencia de la depresión, pero también es una de sus causas. Al no participar activamente en la transformación de la realidad, nos resignamos a aceptar el orden establecido que nos impone una vida de sufrimiento, injusticia y desigualdad. Al no luchar por nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestra dignidad, nos convertimos en cómplices de nuestra propia opresión. Por consiguiente, la acción política, entendida como la intervención directa, colectiva y autónoma de las personas en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y libre, puede ser un método terapéutico para salir de la depresión. Al actuar políticamente recuperamos el sentido de nuestra existencia, el poder sobre nuestras vidas, la confianza en nuestras capacidades, la esperanza en el futuro, la conexión con los demás, la alegría de la lucha. Ahora lo que tenemos que poner a discusión son los métodos a través de los cuales vamos a llevar adelante esa acción. Si entendemos que el marco institucional imperante, donde desde hace décadas nos invitan a participar, pero cuyas conquistas al día de hoy pueden ser contadas a cuentagotas, cuanto menos tengamos en consideración otras formas de acción que no dependan de estas estructuras condicionantes y que nos trajeron hasta acá. En su tratado del saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones, Raoul Vaughan sugiere algo que puede sonar un tanto polémico, pero que, siguiendo la línea que venimos tratando, puede tener un punto. Él afirma que la acción política puede ser una forma de terapia proporcionando un sentido de propósito y comunidad. Vaughan sostiene que la acción política puede ayudar a las personas a superar la desesperanza y la depresión al proporcionarles un sentido de agencia y control sobre sus propias vidas. Si entendemos que la inacción política es el resultado del amedrentamiento externo, Vaughan entiende que el acto de resistir es al mismo tiempo una lucha personal y política. En lugar de sentirse impotentes e incapaces de cambiar su situación o el mundo que los rodea, las personas pueden encontrar esperanza y propósito en la acción política. De esto ya nos hablaba la gran Emma Goldman en su autobiografía Viviendo mi vida, cuando nos cuenta cómo para muchos movimientos anarquistas el desafiar la inacción política era tan importante como el trabajo por un futuro más esperanzador. Lo mismo nos vamos a encontrar en Demanding the Impossible, A History of Anarchism de Peter Marshall, en donde el autor nos proporciona una historia detallada de las ideas y el movimiento anarquista desde las civilizaciones antiguas hasta el presente. Marshall examina pensadores específicos y considera sus obras no solo como textos autónomos, sino también en relación con el contexto histórico y político más amplio. Estos ejemplos nos demuestran que la acción política, y, perdón por lo obvio, puede ser una forma efectiva de desafiar la inacción política y trabajar hacia un futuro más esperanzador. A través de la acción directa y la autonomía individual, es posible desafiar las estructuras de poder y así promover el tan ansiado cambio social. Creo que esta reflexión no tiene otro objetivo que hacer un llamado a la esperanza como un compromiso para actuar en un mundo cuyo futuro permanece incierto, incognoscible. Tenemos una historia de luchas como esta, muchas veces olvidada, victorias transformadoras y en donde las consecuencias positivas de nuestros actos no siempre se ven a corto plazo. No siempre es fácil tomar conciencia de que hicimos una conquista, mucho menos ir midiendo cómo vamos haciendo ese progreso. Pero mientras tengamos una confianza injustificada sobre lo que tiene que pasar ya, ahora, vamos a seguir cayendo muy fácil en el pensamiento y en la desesperación. Y que no nos vengan con la del utopismo. Son impulsos que están presentes en el arte, en la literatura y en muchas otras expresiones culturales donde se vislumbra un estado futuro de perfección absoluta. Acá la esperanza es clave como un impulso innato en los seres humanos hacia un posible orden futuro ideal. En lugar de caer en la desesperación y la inacción, es muchísimo más sano y beneficioso para la causa abrazar esa incertidumbre y comprometernos con la esperanza y nuestra capacidad de hacer. La esperanza no es una negación de las realidades actuales, sino
un reconocimiento de su existencia y un compromiso para trabajar hacia un futuro mejor. Y sí, es completamente entendible que la cultura del no futuro nos paralice, pero no son inevitables. Podemos romper el ciclo de la desesperanza. El cambio es posible. Nos enfrentamos a un panorama desafiante donde las estructuras de poder intentan sofocar nuestra voluntad y enterrar nuestras esperanzas bajo el peso de la resignación. Pero ante esa oscuridad emerge una luz de esperanza. La acción política como terapia, como camino hacia la emancipación individual y colectiva. La historia nos enseña que la resistencia no solo es un acto político, sino también un acto de sanación. La acción directa y la autonomía individual pueden abrir nuevos caminos hacia la justicia y la igualdad. Es momento de desafiar la apatía y el derrotismo, de levantarnos contra las fuerzas que intentan mantenernos sumidos en la inacción. Cada paso que damos en busca de un mundo más justo y equitativo es también un paso hacia nuestra propia liberación. Por lo que no me puedo despedir de otra forma que no sea con un llamado a la acción. Tenemos el poder de cambiar nuestro mundo para mejor, aunque el futuro puede ser incierto, pero eso debería motivarnos a actuar con mucha más determinación y urgencia. En este momento crucial de la historia recordamos que la política no es solo el dominio de unos pocos, sino la herramienta de todos aquellos que anhelan un futuro mejor. Unidos en la lucha podemos superar la desesperanza y construir un mañana lleno de anhelo y posibilidad. La esperanza es un regalo al que no le tenés que rendir, ni un poder que tenemos que tirar, porque el futuro, como siempre fue y seguirá siendo, nuestro. Muy buenas noches.